Sí. 7:29 de la mañana y está en línea el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal el desayuno ayer? Bien. Café con leche y buenas tostadas. Ok, ¿y qué decidieron en el café con leche y las tostadas? Con Patricia Bullrich, Macri, Vidal, entre otros, ¿no? Sí, mira, hablamos de temas del Congreso, de trabajar para unificar las posiciones de Juntos por el Cambio, que es muy importante, porque en el presupuesto tuvimos algunas posiciones diferentes, tenemos que unificar posiciones y fue lo que llevamos a la reunión de la tarde de Juntos por el Cambio. Hablamos de varias provincias, de cómo estaba la situación en varias provincias. Estuvo muy bien la reunión. A ver, tenemos reuniones como esa cada, qué sé yo, 2, 3 semanas, cada mes como mucho. Está bien, pero esta tenía que ver con no repetir el episodio de la pelea tan pública que habían tenido con Patricia Bullrich. Yo no me engancho en peleas públicas nunca. Ni una sola vez me vas a ver a mí en discusiones públicas internas. Nunca. Ahora, bueno, sí, es cierto. Si perdón. mi jefe de gabinete se pelea con alguien, es como que me esté peleando yo. No, pero espera. Yo no me engancho nunca. Vos viste la imagen y no voy a opinar sobre la imagen en particular, como fue la situación, fue pública. Yo no me engancho nunca en peleas públicas, olvídate. Ni ahora, ni en esta situación, ni en toda mi carrera. Mi pelea es para mantener las escuelas abiertas en la ciudad. Mi pelea es para mejorarla y para seguir mejorando la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y te juro que le pongo mucha energía a esa pelea. Ahora vamos a hablar de la ciudad y nosotros, particularmente de salud, pero que parece... De todo, hablemos de todo como siempre contigo. Ahora, tema entonces, lo que quedaron es una mesa de coordinación para tratar de tener posturas, ¿no? Ahora, cuando ustedes dicen, por ejemplo, que es importante, ¿no? Que Juntos por el Cambio vote juntos en el Congreso cuando se discute el presupuesto, hay una actitud de decir, bueno, el gobierno, por estar en gobierno, merece tener sus presupuestos, tenemos que facilitar el tratamiento, y una actitud más extrema, diría yo, que ha tomado Macri en el último tiempo, que es una actitud, decir, no importa que se esté discutiendo, si hay algún impuesto nuevo, directamente boicoteo todo. A ver, yo creo que no es ni un extremo ni del otro. O sea, hay que darle al gobierno el presupuesto, pero no cualquier presupuesto. Es un presupuesto razonable, que no aumente los impuestos, y tampoco el otro extremo, de que porque haya un artículo del presupuesto que no estamos de acuerdo, boicotear todo. No, ni una ni otra. Tenemos que hacer una oposición constructiva que ayude a la Argentina. Que tenemos que señalar nuestra diferencia con el presupuesto, hay cosas que estaban mal, y las señalamos. Ahora, entonces, la oposición que plantea Macri no se escucha como una oposición constructiva de esa manera, sino decir directamente obstruyo porque no estoy de acuerdo. No, a ver, tampoco es tan extremo. Yo no creo en los extremos. Yo creo en una oposición como tenemos que ser. Por ejemplo, estamos plantados ahora como oposición para que no puedan avanzar sobre la Corte Suprema, que quiere aumentar los miembros. Eso como oposición lo estamos frenando, así como frenamos en su momento que no se llevan puesta el procurador y varios temas sobre la justicia. Así como eso, en el presupuesto nosotros presentamos un trabajo con 40 sugerencias que coordinó Hernán Lacunza con Luciano Laspina. Eso todo un trabajo con 40 sugerencias de mejorar el presupuesto. Y no tomaron casi ninguna. Fue totalmente constructiva nuestra actitud, se juntó Lacunza con el equipo de ellos. Tomamos el trabajo de uno por uno todos los puntos que creíamos que había que mejorar y no tomaron ni uno. Entonces, ante esa actitud, que fue, digamos, constructiva lo nuestro, propositiva, digamos, el gobierno nos cerró la puerta. Ahora, da la sensación, escuchando lo que está pasando en las dos coaliciones, que los centros más moderados de ambas coaliciones tienen posturas más afines entre sí que los extremos. Quiero decir, por ejemplo, sale Macri y dice, bueno, hay que ir a fondo, no me corren más los progres, basta de esto, voy a ir con todo, y dice, el Estado en ningún lado prácticamente. Escuchamos a Pinedo decir que el CONICET, el Ministerio de Ciencia no tiene que ser Ministerio de Ciencia, que tiene que quedar subsumido en educación, y a Macri decir hay que privatizar desde el día 1 Aerolíneas Argentinas. Mirá, como te dije antes, yo no creo en los extremos. Lo que tenemos que lograr con Aerolíneas es que más gente vuele más barato en la Argentina. Eso es lo que se había logrado en el gobierno de Macri. Aumentaron muchísimo los vuelos y a precios más baratos pudo viajar gente que nunca había viajado en su vida. Está bien, porque entraron, estamos charlando con Horacio Rodríguez Larreta, pero... Se mejoró la conectividad. Para el turismo en las provincias es importantísimo que haya más vuelos. Cambió el gobierno, llegó Alberto Fernández y los vuelos se bajaron a menos de la mitad. Y sí, en el medio vino la pandemia, ¿no? Tomemos como referencia, pero es cierto que... La pandemia pasó hace un año, ya terminó hace un año,
el turismo da muchísimo trabajo en toda la Argentina y hoy, el día de hoy, a muchos destinos turísticos tenés la mitad de vuelos que había en el 19. Hoy, si tenés que ir, no sé, de San Luis a Santa Fe, tenés que pasar por la ciudad de Buenos Aires. Está bien, pero en el 2019 había más actividad, las low cost, estaba LAN Chile, que en el medio se fue también, pero estaba también Aerolíneas en manos del Estado. Hace poquito dijo Morales, a mí me sirve Aerolíneas, dijo, no hay que privatizarla. Acá lo importante es que haya más vuelos, cielos abiertos, que haya más aerolíneas, que el haber cerrado el Palomar por parte de este gobierno, que además de que generaba más vuelos y más baratos, daba muchos puestos de trabajo ahí en Está bien, pero ¿Aerolíneas es estatal o privada? Más allá del ecosistema no, que la rodea. No, es que no es lo importante es que haya más gente que vuele en la Argentina. Lo de Aerolíneas en todo caso es un medio. El objetivo que se había logrado en el 19 es mucho más vuelos en la Argentina, más gente pudiendo viajar, muchísima gente que por primera vez en su vida pudo viajar porque bajaron los precios. Todo eso genera mucho trabajo en todo el país, en el turismo. Entonces, la discusión es cómo hacemos para que más gente vuele, más barato, como sucedió en el 19. Eso se había logrado. Hoy dimos un paso atrás con el gobierno por este tema. Entonces, esas son las discusiones que tenemos que dar. Si queremos un país realmente federal, como nosotros queremos... Pero no es lo mismo que está diciendo Macri. Macri está diciendo el Estado en ningún lado. No, yo no creo en el Estado en ningún lado, pero tampoco escucho que Macri diga el Estado en ningún lado. Me parece que lo estamos llevando a un punto extremo. Él hace Yo no creo el Estado en ningún lado, yo tengo una visión... El libro dice en educación, creo, y seguridad, y no dice salud, por ejemplo, que me interesa mucho hablar de salud, de lo que está pasando en la ciudad. Ya, Mauricio, no siendo jefe de gobierno durante 8 años en la ciudad de Buenos Aires y 4 como presidente, no privatizó ni un solo establecimiento de salud. No solo eso. Pero ¿no? faltaría que privatice el Fernández como muestra. No, está bien, pero vos estás planteando que el Estado no en la salud. No, pero él dice que no hizo lo que quería hacer, que si volviera para atrás tendría que hacer un montón de cosas que no hizo. Yo juzgo a la gente por sus hechos. Y él fue jefe de gobierno 8 años y 4 años y no privatizó nada. Entonces, digo, no nos vayamos a los extremos. Ahora, vayamos yo no creo en los extremos. Yo creo que tiene que haber un Estado inteligente, que haga lo que tiene que hacer, ni de más ni de menos. Obviamente, en la seguridad, en la educación pública, en la salud pública, ni hablar. En la Ciudad de Buenos Aires hacemos un esfuerzo enorme para mejorar la educación pública, defendimos las escuelas abiertas, esa es la mejor manera de defender el Estado, haciendo las cosas bien. Están con un conflicto muy grande con salud, ¿no? Sí, Arrancó con los residentes que llevan mucho tiempo reclamando un salario bolsillo mínimo de 200.000 pesos. No suena un pedido alocado para quien ya es médico, incluso, y son de un sistema que depende mucho de ellos. Dicen que Fernán Quirós no los atiende. Ayer se sumaron todo el personal médico, una marcha muy grande frente al Ministerio de Salud. Hay un deterioro muy grande salarial del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un problema en la Argentina que se llama la inflación, que hace que hay deterioro salarial para todos. Para todos los que están escuchando ahora, todos tienen un deterioro salarial. Estamos dialogando, estamos hablando y estoy convencido que lo vamos a solucionar. Entonces, prioridad, la salud pública, hicimos un esfuerzo enorme en sostenerla, en fortalecerla durante la pandemia. Se atendió a todos durante la pandemia, vacunamos a todos los que se tuvieron que vacunar. Tenemos un problema que es la inflación. Acá había un acuerdo salarial para este año que se venía cumpliendo. Está bien, uno puede reabrir paritarias, puede plantear ganarle a la inflación, o sea, hay un problema también de deterioro más grave, digo, tampoco el médico le puede ganar a la inflación, no necesariamente tiene que perder contra la inflación. Bueno, pero estaba acordado ya con los médicos, la pauta salarial de este año, estaba acordado. Bueno, y reabro la pauta, se me va la inflación, reabro la pauta, porque ustedes recaudan más también. Del otro lado, ustedes de ingresos brutos, de digamos la patente, la ABL, todo eso ajusta por inflación mensualmente. Pero por supuesto, lo que te digo es que la inflación distorsiona todo, porque yo no tengo ninguna duda que vamos a arreglar este conflicto, y espero que sea lo antes posible. Ahora, si con 7% de inflación por mes, dentro de 2 meses volvés a tener un problema. El problema es la inflación. Digamos, hace muchos años gobernamos y nunca habíamos tenido problemas de este tipo salariales. Discusiones, por supuesto, idas y vueltas. Nosotros tenemos que cuidar el presupuesto público, pero nunca habíamos tenido estos problemas. La inflación te genera esto, te genera un desfasaje en los salarios, que es terrible. No, está bien, pero si yo tengo un médico, pero un médico recibido, residente, que trabaja 8 horas por día más las guardias, que gana 160.000 pesos, no es un problema de la inflación de ahora, tengo un problema serio de alguien que es un profesional que se capacitó 10 años y que gana, digamos, un salario que no tiene nada que ver con otros oficios y otras profesiones ni siquiera.
Bueno, nosotros buscamos un equilibrio entre los residentes, los médicos, los enfermeros, pero no solo entre ellos. Tenemos los policías, que son igualmente importantes, se juegan la vida en la calle. Tenemos los docentes, que son los que definen el futuro de nuestros hijos. Lo tenemos muchos. Está bien, pero un roles docente muy importantes. creo que entra con un salario de 4 horas de inicial, unos 100.000 pesos. Entonces, Bueno, por eso es lo que estamos ya buscando tenés es una equilibrarlo. situación en la cual es un desfasaje enorme el María, médico versus el docente. María, estamos buscando equilibrarlo. Cada paritaria tuvo pautas de aumento, por ahí alguna tuvo aumentos anteriores, con lo cual es cierto que están desfasados, no te lo estoy negando. Están Y es desfasados los cierto- médicos, ok. Entonces el problema no es la inflación nada más, están No, desfasados. están desfasados por la inflación. Están desfasados porque tenemos una inflación mucho más alta de la que se previó. El acuerdo que hemos firmado a principio de año se cumple con ellos y con todos. Nosotros cumplimos la palabra. Esto se desfasó por la inflación. Entonces, lo vamos a solucionar. Para nosotros es prioridad. Hemos hecho un esfuerzo enorme. Hoy vos tenés un centro de salud a no más de 15 minutos de la casa de cada uno de los porteños. Un compromiso que habíamos tomado y lo cumplimos. Hoy tenés historia clínica electrónica. Podés ir a cualquier centro de salud o hospital y tienen tu historia clínica. Digo, mejoras para hacer no hay duda. Ahora, por algo... Bueno, hoy tenés los hospitales públicos de la ciudad que no funcionan plenamente Bueno, por el paro porque de por el los paro, residentes eso que es un llevan tema. 8 semanas, Pero por lo supuesto, menos. ese es un tema, el paro no lleva 8 semanas, no es que tenemos problemas de funcionamiento, pero hoy lo tenemos, no importa, no podemos Sí. perder ni un solo día que Ok. perder. Entonces, vamos a intentar reunirnos hoy como para retomar las conversaciones y tratar de cerrarlo lo antes posible. Para nosotros es prioridad total, pero de vuelta, es una consecuencia más de la inflación. Si no hubiera habido inflación, no se hubiera cumplido la inflación que el gobierno había dicho, no tendríamos este problema. Tema inflación, hay como un debate también entre los economistas respecto a qué hacer profundamente, ¿no? Y una es un plan de estabilización y otra cosa es un plan más de shock, ¿no? De dejar ir el dólar, dejar de gastar reservas en tratar de mantener el dólar oficial pisado. ¿Cuál es tu mirada respecto de qué hacer para frenar la inflación? Mi mirada es que tenemos que lograr que la Argentina vuelva a crecer, que se desarrolle la Argentina, que produzcamos más, que exportemos más. Si no hacemos eso, todo lo que hagamos con la inflación van a ser parches. Tenemos que tener un plan integral de una vez por todas. La inflación o la estabilización, si querés, para que no haya más inflación, es un capítulo del plan. Un capítulo obviamente muy importante, pero no el único. ¿Pero no es La un Argentina- shock? Pero la Argentina es que tiene que ser un shock de credibilidad para que la Argentina produzca más. Si no exportamos más, vamos a tener el problema del dólar cada mes. Y eso te pega en la inflación. Entonces, no miremos la inflación como problema puntual y aislado. La Argentina lo que necesita es un plan de desarrollo integral, que defina qué vamos a producir, a quién le vamos a vender, cómo abrimos los mercados en el mundo para vender los productos argentinos, que hoy el mundo necesita, dónde se va a producir, cómo hacemos para que eso sea federal, qué infraestructura se necesita para lo que tenemos que producir y para llevarlo a los puertos, qué capacitación necesita la gente para producir nuevas tecnologías. Tiene que ser integral. Dentro de ese plan de desarrollo, un capítulo es la estabilización, que tiene que ser de los primeros, porque si vos no estabilizás, nadie va a invertir en la Argentina, seriamente, nadie. Y todas las posibilidades que hoy tenemos, porque el mundo necesita los productos argentinos, no la vamos a aprovechar. Entonces, para estabilizar hay que hacerlo rápido. No podemos estar 4 años bajando la inflación gradualmente. Primero porque nadie te presta hoy en el mundo producto de los manejos de estos años, nadie te presta. Entonces, tiene que ser Bueno, rápido. también Y hay pasó, muchos ¿no? El ejemplos. acuerdo con el Fondo Monetario. Si el mundo no te presta, que vengamos que... Pero, a ver... Pero el problema, a ver, tenés en el mundo ejemplos, aprendamos de otros, no querramos reinventar la pólvora. En el mundo hay ejemplos de países que han logrado bajar inflaciones igual o más altas que la Argentina. Yo me fui a Israel justamente a ver lo que son los mejores ejemplos. Ahora, En Israel lograron primero un acuerdo político mayoritario, no de todos, mayoritario, en ese momento liderado por Shimon Peres, y te establecieron un plan que lo mantuvieron en el tiempo. Tenían 500% de inflación, no sé, 5 veces la nuestra, y la pudieron bajar. Ahora, con un plan, para bajar la inflación, pero paralelamente al mismo tiempo un plan de desarrollo. Ellos apostaron a la tecnología. Hoy exportan 10 veces más tecnología que nosotros, con un quinto de la población, y apostaron a eso y les fue bien. Trazaron un plan de desarrollo basado en la tecnología. Y les fue bien y lo sostuvieron en el tiempo. Tenemos que lograr, María, que el cambio sea duradero.
que tengamos un plan en la Argentina que mantengamos 20 años seguidos. Ese es el desafío. Y una última pregunta para Horacio Rodríguez Larreta. El tema de las primarias, las PASO, hace que ustedes tengan que ir a la PASO ya con el candidato a vice. La posibilidad de una fórmula mixta con el radicalismo, digamos, de ir a la PASO con un candidato a vice eventualmente del radicalismo, ¿es algo que están estudiando o puntualmente Mirá, vos? Para mí están todas las variantes abiertas. Faltan meses para eso, con lo cual, pero podría ser, pero no tiene por qué ser obligatoriamente así. En la última elección, en 17 provincias hicimos PASO, en algunos lugares fueron listas cruzadas, en otros listas por partido, pero no sería dogmático en eso. Bien. Lo Horacio importante Rodríguez... es sostener la unidad, María, lo más importante es mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Hoy está garantizada, pero hay que cuidarla todos los días. Y para esa unidad es que yo nunca me vas a ver enganchado en discusiones internas, en peleas públicas, jamás. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, precandidato presidencial. Gracias, buen día. Hasta luego, María. Hasta Gracias, luego. buen día. 7:45 de la mañana. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. Tu futuro nunca estuvo tan cerca. Aprovecha la financiación que Peugeot tiene para vos